Al igual que les ocurre a muchas personas, a La Rioja le ha pasado que no sabía muy bien quién era ella misma. Toda la historia riojana es como la búsqueda de una identidad. Dado que geográficamente es una encrucijada, un terreno de transición entre la meseta y los valles del norte, su biografía es la de una tierra de nadie que todos se disputaron. Hay que ver cómo esta Rioja fue unas veces seducida y otras violada por celtas, godos, moros, castellanos, navarros y aragoneses. Hasta el siglo pasado no fue considerada provincia castellana bajo la capitalidad de Logroño, y está muy reciente aún su adquisición de identidad propia y verdadera. La Rioja no es Logroño, no es Castilla la Vieja, ni Aragón, ni el País Vasco. La Rioja es, finalmente, riojana. Riojana y autónoma. Qué curioso. Precisamente en esta tierra de nadie, y dentro de esta tierra, en uno de sus más abruptos rincones, es donde viene a nacer, o por lo menos a balbucir sus primeras palabras, un idioma destinado a invadir medio mundo. Por aquellos tiempos, hace 1000 años, esto no podía ser sino cosa de frailes. En San Millán de la Cogolla hubo uno que metió subrepticiamente unos versos en romance castellano dentro de un texto latino. Y así se escribe la historia. Y luego, pasado un siglo, cuando ya se hablaba más el romance que el latín, hubo otro fraile que no solo se limitó a traducir los latines al habla vulgar, sino que los puso en solfa poética, arte mayor, mester de clerecía. Se llamó Gonzalo de Berceo, por ser, naturalmente, del pueblo llamado Berceo. La vida de Gonzalo, que fue larga, se desenvuelve en este terreno montuoso, todo poblado de ascetas y eremitas, las sierras de la Demanda y los montes distercios. Una fragosidad horadada de cuevas, cada una con su santo dentro. Cuando los buenos eremitas buscaron compañía, surgieron los cenobios y los monasterios. Gonzalo nació en Berceo y se crió en las santas casas de Suso y Yuso, que aún subsisten, aunque muy modificadas. Suso mantiene algo de su estructura medieval, mozárabe, mientras Yuso se yergue más altivo, más sobrio y más conventual. Con decir que le llaman el Escorial de La Rioja, está dicho todo. Gonzalo de Berceo, fraile y poeta, escribe aquí los primeros versos en castellano. La vida y milagros de su paisano Domingo de Cañas, para la historia Santo Domingo de Silos, porque fue abad de Silos, pero hijo de Cañas, lugar de La Rioja. Quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar con su vecino. Canón so tan letrado por fer otro latino. Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. El curilla riojano escribía para los juglares que iban mundo adelante recitando historias de milagros y prodigios. Un vaso de bon vino y alguna moneda
eran la recompensa habitual de aquellos trotamundos. Rioja, monjes, buen vino, goces y penitencias. Valvanera es el monasterio benedictino donde veneran sus fieles a la patrona de La Rioja. Allá van lo mismo en peregrinación que en romería, uniendo lo festivo a lo devoto, con el rezo y el buen vino, multitud de riojanos. Los monjes de Valvanera fabrican licor. Este es un viejo oficio monacal. Goces, penitencias, romerías, y peregrinaciones. Toda La Rioja fue en tiempos atravesada por el Camino de Santiago, cañada de místicos, fanáticos, tahúres, trujimanes, juglares, saltimbanquis, beatos y algún rey entreverado. El Camino de Santiago tiene por La Rioja algunos hitos memorables. Por ejemplo, Clavijo, donde dicen que Santiago, caballero en su caballo blanco, le dio sopas con honda a una morisca aguerrida. Hoy Clavijo es la dentadura monda de un castillo, como una hoja de serrucho sobre el pueblo. Por Logroño, el Camino de Santiago cruzaba el Ebro. Ya no está el viejo puente de los peregrinos, pero de aquellos remotos tiempos medievales sí queda algo. La iglesia de San Bartolomé, con su hermosa portada gótica, y la de Santa María del Palacio, con su torre piramidal altísima, erigida hace 7 siglos. La catedral no puede presumir de la misma ancianidad que San Bartolomé y Santa María del Palacio. Solo cuenta 5 siglos y ha sido retocada varias veces. La catedral se llama Santa María de la Redonda. El espolón es el centro, el ágora y el paseo logroñés. La más propia seña de identidad de esta ciudad alegre, vital, animada por los dineros que fluyen de los vinos, de las hortalizas, de las conservas, de la industria. El general Espartero, a caballo, preside la gran plaza.
Espartero murió aquí, en su amada Logroño, poco después de que Prim viniera a ofrecerle, y él rechazara, la corona de España. Espartero, hijo de un pobre carretero manchego, el general que no quiso ser rey. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, por el camino de Santiago. Bueno, pues dejando Logroño, el peregrinaje continúa por Navarrete, que tiene hermosas casas solariegas, huellas de murallas y castillo y residuos de una ermita románica. Partiendo de Navarrete, ya no hay paradas de mayor interés hasta llegar a Nájera. Nájera, lugar entre peñas, según los árabes. No hay peñas propiamente, pero sí fornidos cerros que ponen el contraste con la vega del río Najerilla, los chopos y las huertas. Nájera es lugar muy ilustre. Por 2 siglos, el 10 y el 11, fue corte real de Navarra. Y en el suntuoso monasterio de Santa María la Real, que es de por aquella época, están las tumbas de 30 reyes, reinas e infantes. Vuelta al camino. Henos aquí, ahora, en Santo Domingo de la Calzada. Este Santo Domingo, que no es el de Silos, se ganó el cielo trabajando por los peregrinos, cuidando la calzada, erigiendo un puente, una iglesia y un hospital, y haciendo algún milagrillo que otro en los ratos libres. Sobrevive el puente. La iglesia es hoy catedral y el hospital parador de turismo. No hemos dicho que el río que atraviesa Santo Domingo de la Calzada es el río Oja, y que se supone que de río Oja viene Rioja. O sea, que este es el río bautismal de esta comarca. Hay Rioja Alta y Rioja Baja, y también Rioja Alavesa. La frontera norte de las Riojas Alta y Baja es el río Ebro. Un afluente, el Iregua, parte la comarca en dos, y así, mirando el mapa, tenemos a la derecha la Rioja Baja y a la izquierda la Rioja Alta.
Son hermanas las dos Riojas, pero no gemelas. La Rioja Alta es más húmeda, fría y montaraz. La Rioja Baja es más plana y seca. El contraste de clima y paisaje se da también en las sutiles diferencias de sus vinos, más secos y ligeros los de la Alta, más dulces y etílicos los de la Baja. La capital de la Rioja Alta, Haro. Desembocadura del río Oja, el Riojano, que en su tramo final cambia de nombre y se llama Glera. Haro es el emporio vinícola riojano, una de las capitales mundiales del vino. Una villa flanqueada por cerros que parecen proteger su ameno valle como guardaespaldas de sus viñedos y también como testigos de su historia, que va ligada al señorío de Vizcaya y a don Diego López de Haro, su más preclaro señor. Por aquí, La Rioja se hace un poco vascongada. No hay más que fijarse en algunos topónimos, como por ejemplo Galbarruri o Chánduri, que por cierto tiene en su iglesia un bonito ejemplar del románico, o mismamente Ezcaray. Ezcaray ve pasar también al río Oja, solo que jovencito y serrano. Ezcaray conserva sus soportales y sus casas hidalgas de cuando fue un emporio lanero, siglos ha. Siguiendo por la Rioja Alta, viñedos, viñedos y viñedos. Y algún pueblo de cuando en cuando, como Cenicero y Fuenmayor, prósperos, vitivinícolas y aseados. Y Briones, desparramada en una loma a los pies de su torre.
Calahorra, segunda ciudad de la autonomía riojana, capital de la Rioja Baja, sede episcopal, nudo de comunicaciones, rica vega hortelana, asentamiento industrial y conservero. Calahorra antiquísima, ibera y romana, elevada a ciudad por Julio César. Calahorra, poblada de recias gentes que, cercada por Pompeyo en lucha con Sertorio, aguantó el hambre, la histórica fames calagurritana, comiéndose a sus propios muertos previamente puestos en salmuera. Alfaro, en la Rioja Baja, es un poco riojana, un poco aragonesa. Incluso un poco navarra, y en cualquier caso industrial, como Arnedo, que fabrica calzado de fama a orillas del río Cidacos. Pintoresquismos riojanos de la Rioja Baja. ¿No merece la pena un vistazo sobre Quel, que parece haberse despeñado desde la torre que corona la abrupta pared que le sirve de fondo? Y Autol, muy orgullosa de los dos monolitos naturales, emblemas riojanos, el Picuezo y la Picueza. El contrapunto agreste, la geografía telúrica tapizada de robledos, hayedos y pinares, se lo pone a La Rioja la Sierra de Cameros. Son dos sierras, el Camero Nuevo y el Viejo, separadas por el Iregua. Tierra ganadera desde siempre, predios de pastores trashumantes. Humildes y fragantes, los pueblecillos salpican los valles, aplastados y como sobrecogidos entre tanta montaña. Torrecilla, junto al río. Y Nieva de Cameros, con su castillo roquero. Castillos riojanos. ¿Qué tal un recorrido por La Rioja saltando a trancos de gigante de castillo en castillo? Brincar desde este castillo de Nieva al de Jubera.
y al de Cuzcurrita. Y al de Sajazarra. Y al de San Vicente de la Sonsierra, que tiene la iglesia en lo que fue patio de armas, y es el pueblo famoso por los picaos, esos trágicos penitentes que se azotan con bolitas erizadas de pequeños cristales, sangran bajo su propia tortura y luego se alivian, como aquel frailecillo paisano suyo, con un vaso de buen vino. Goces y penitencias. La Rioja.